En esta mañana vamos a dar inicio a nuestra clase bíblica y para esto vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, voy a dar lectura para ustedes desde el verso 22 al 33. Romanos capítulo 15, verso 22 al 33. Allí en sus casas ustedes pueden seguir con la lectura, me acompañan. Dice así la palabra de nuestro Señor, verso 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta clase bíblica. Padre Santo, nos acercamos al trono de tu gracia en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien tiene misericordia de cada uno de nosotros, el estar sentados desde nuestros hogares y poder participar de esta clase bíblica, Señor. Estamos en estas circunstancias por tu voluntad, por tu providencia, que gobiernas y diriges y dispones todas las cosas en tu creación. En esta mañana nos acercamos a ti en oración para que nos asistas y que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio que vamos a realizar. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestras limitaciones y que sea tu Santo Espíritu aplicando tu palabra en nuestros corazones. Bendice tu palabra, Santo Dios, y ayúdanos. Glorifícate en la exposición de tu palabra. Que tu nombre sea honrado sobre todas las cosas. Permítenos entender lo que tu palabra quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Padre, te rogamos en esta mañana nos asistas y que cada uno de nosotros, los que estamos allí en sus hogares, puedan prestar toda atención para esta clase. En tus manos estamos, Padre Santo, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, podemos comenzar diciendo que estamos a 2 capítulos, ya el capítulo 15 por finalizar,
y luego terminar con el capítulo 16. Dios mediante, el domingo siguiente vamos a dar conclusión a nuestro estudio a la carta del apóstol Pablo a los romanos. El Señor en su gracia nos ha permitido hacer este estudio a través de estos domingos y bajo su providencia en estas circunstancias de pandemia. Bien, ahora, habiendo ya el apóstol Pablo en los capítulos anteriores, habiendo exhortado a la iglesia que está en Roma, haciendo aplicaciones prácticas para la edificación de la comunión de los santos que están ahí entre los judíos y los gentiles, acerca de cómo los cristianos fuertes y débiles de conciencia deben tratarse el uno al otro haciendo uso correcto de la libertad de conciencia. Y habiendo también Pablo explicado su ministerio en el capítulo 15, siguiendo, exhortando a los discípulos, a los creyentes, siguiendo el ejemplo de Cristo, a imitar a Cristo, quien se negó a sí mismo. Las intenciones del apóstol Pablo en las aplicaciones prácticas es buscar la unidad, la edificación de la iglesia, la aceptación con el amor no fingido entre los hermanos que están en la iglesia de Roma. Que aquellos que han sido justificados por el Evangelio de Cristo, que puedan amarse en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio de Cristo. De esta manera la iglesia pueda unificarse, pueda edificarse y fortalecerse, que cada uno de ellos tengan un mismo sentir. Pero ahora lo que Pablo va a hacer en los versículos que nosotros leímos, Pablo va a poner su vista en el futuro, porque va a explicarles acerca de sus viajes que tiene preparado. El apóstol Pablo menciona sus viajes especificando tres destinos. Primero, debemos recordar que cuando Pablo está escribiendo esta carta, el apóstol Pablo se encuentra en Corinto y desde allí comienza a escribir su carta y se propone hacer sus viajes. Allí en pantalla ustedes van a encontrar un mapa, una diapositiva, un mapa donde especifica los viajes del apóstol Pablo y las distancias, y podemos apreciar ahí las largas distancias que el apóstol Pablo se había propuesto recorrer. Vemos primero que se propone viajar de Corinto a Jerusalén con el fin de llevar algunas ofrendas para los hermanos necesitados que se encuentran allí en la iglesia de Jerusalén. Segundo, el apóstol Pablo desea viajar de Jerusalén hasta Roma y visitar a la iglesia que se encuentra allí. Y por último, desea viajar de Roma a España. Así que se propone hacer un largo viaje. Las distancias allí que debían recorrer eran bastante largas. Quizás para el apóstol Pablo era conveniente hacer un viaje de Corinto a Roma y de Roma a España. Sin embargo, Pablo desea pasar primero por Jerusalén, hacer una distancia larga hasta Jerusalén. ¿Por qué? La intención del apóstol Pablo no solamente es dar el itinerario de su viaje, sino hay una preocupación y una prioridad más importante para él, y es pensar en aquellos hermanos necesitados que están en otra iglesia en Jerusalén. El tema entonces que domina nuestro pasaje es: el siervo de Cristo se propone viajar para visitar a sus hermanos y suplir las necesidades materiales y económicas, rogándoles a los hermanos que oren por su ministerio, por su viaje. El siervo de Cristo se propone viajar para visitar a sus hermanos y suplir algunas necesidades materiales y espirituales, rogándoles que intercedan por su viaje, para que su viaje misionero tenga éxito. Y de allí también el título de nuestra clase bíblica: el siervo de Cristo desea visitar
a sus hermanos. El siervo de Cristo se propone visitar a sus hermanos. En nuestro pasaje nosotros vamos a encontrar causas, razones y peticiones para su viaje. Encontramos en el verso 22 al verso 24 la causa para su viaje. En el verso 25 al 29, la razón para su viaje. Y por último, en los versos 30 al 33, encontramos la petición para su viaje. Causas, razones y peticiones para su viaje. Veamos entonces primero la causa para su viaje. ¿Cuál fue la causa para que Pablo pueda viajar, pueda planificar sus viajes a Roma? Verso 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo hace una referencia aquí al versículo 19 y 20, donde estuvo predicando el evangelio de Cristo hasta los alrededores del Ilírico, donde Cristo no había sido predicado, y por esta causa el apóstol Pablo había sido impedido para visitar a los creyentes en Roma. De hecho, en su primer capítulo, Pablo ya les había expresado su deseo de visitar a los creyentes en Roma. Lo encontramos en el verso 13 del capítulo 1. Dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo siempre, desde antes, él se había propuesto visitar a los creyentes en Roma, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Por qué? Porque se estaba ocupando en predicar el evangelio en regiones donde el evangelio no había sido predicado. Pero también, aunque el texto no lo dice, nosotros podemos recordar que cuando estudiamos el libro de los Hechos, que tenía por título o por tema el avance imparable de la nueva humanidad, nosotros vimos la fuerte oposición que el apóstol Pablo tuvo durante todo su ministerio. Y esto también hacía un impedimento para que el apóstol Pablo llegue hasta Roma. Vimos de cuán fue falsamente acusado y fue perseguido por causa de los judíos, acusado delante del Sanedrín, delante del tribuno, delante de los gobernadores y al final frente al rey Agripa. Entonces no fue fácil para el apóstol Pablo llegar hasta Roma, pero siempre fue su anhelo. Aunque Pablo no había fundado la iglesia, pero él estaba deseoso de visitarlos. Ahora, el apóstol Pablo no se queda con los brazos cruzados. Recordemos que Pablo era un hombre muy inteligente y tenía todas las capacidades para planificar sus viajes misioneros. Lo primero que hacía él era orar delante de Dios. Luego planificaba sus viajes, dónde se hospedaría, dónde llegaría, cuánto tiempo duraría su ministerio. Él era un hombre realmente muy dotado por Dios para planificar sus viajes misioneros. Y por último, lo que hacía era después de orar, después de planificar, pues él las ponía por obra, las ejecutaba para realizar sus viajes. Pero lo hacía siempre confiando no en sus propias fuerzas, sino en la voluntad de Dios. Por eso también encontramos allí del capítulo 1 en el verso 10, orando diciendo: rogando que de alguna manera tenga a fin, por la voluntad de Dios, si el Señor quiere, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo siempre buscaba la voluntad de Dios ante todo. El verso 32 del verso 15 también dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo confiaba plenamente en la soberanía de Dios, en los decretos de Dios, pero por otro lado también confiaba en el poder del Espíritu Santo para ejecutar sus obras. Él en su responsabilidad humana, él realizaba
planes para predicar el Evangelio, y eso es lo que vimos en el libro de los Hechos y lo vemos también en la carta de Pablo a los romanos. Pero ahora el apóstol Pablo se propone viajar a Roma, pero también viajar a España. Vemos en el verso 24 que dice: cuando vaya a España iré a vosotros. Cuando vaya a España, cuando vaya a Roma, cuando vaya a España iré a vosotros. Volveremos a mencionar a España en el verso 22 y vamos a ver algunos detalles de su viaje a España. Pero antes entonces nosotros debemos recordar que el apóstol Pablo está explicando en esta sección la causa por el cual planifica visitar a Roma. Su ministerio de predicar el Evangelio en las regiones del Mediterráneo ya había sido cumplido. Él había predicado el Evangelio a todas estas regiones y ahora se propone visitar a Roma. Esa fue la causa para visitar Roma, pero hay algunas razones por el cual el apóstol Pablo también debía demorarse un poco en este viaje. Era una causa necesaria, una necesidad entre los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Lo vamos a encontrar en el verso 25 al verso 29. Y esta razón va a marcar una de las prioridades del apóstol Pablo, del siervo de Cristo. La razón inicial es viajar y llegar hasta España, pasar por Roma, pero antes de pasar a Roma, él desea visitar a sus hermanos que están en Jerusalén. ¿Cuál fue la razón para viajar hasta Jerusalén? Fue por las necesidades materiales de los creyentes en Jerusalén. Verso 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Hay una necesidad urgente, una necesidad económica en la iglesia de Jerusalén. Verso 26: porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Hay una necesidad. Esta necesidad es material, es económica en la iglesia de Jerusalén, la vulnerabilidad económica de algunos hermanos. Ahora el texto no explica realmente la causa de la pobreza en esta iglesia, pero los hermanos de Macedonia y Acaya, en las regiones de Macedonia, Pablo había fundado la iglesia de Filipo y la iglesia de los filipenses, de los tesalonicenses. Pero en las regiones de Acaya, Pablo había fundado la iglesia de los Corintios, donde desde allí está escribiendo su carta. Y dichos hermanos ofrendaron, les pareció bien, es decir, voluntariamente ellos ofrendaron, les pareció bueno. ¿Por qué les pareció bueno ofrendar para los hermanos necesitados en Jerusalén? No fue por la distancia que ellos tenían, es decir, de Grecia, Corinto está en Grecia, de Grecia hasta las regiones de Judea. Tampoco fue por las capacidades económicas, de los ricos hacia los pobres, ni tampoco tenía que ver por la extranjería, es decir, de los gentiles a los judíos. La razón por la cual ellos ofrendaron voluntariamente, el apóstol Pablo lo explica, tenía que ver que se trataba de asuntos religiosos, y Pablo lo explica como una deuda. Verso 27. Pues les pareció bueno, es decir, les pareció bueno ofrendar, y son deudores a ellos, dice Pablo, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Cuál fue la necesidad, o más bien la naturaleza de esta deuda? ¿Cuál fue la naturaleza de esta deuda? El apóstol Pablo ya lo explicó en el capítulo 11.
¿A qué se refiere con esta deuda? En el capítulo 11 encontramos, si bien es cierto que la salvación de los gentiles vino por la transgresión de los israelitas, les exhorta diciendo que los gentiles no deben ser orgullosos ni jactanciosos. No obstante, los gentiles debían procurar mostrar su amor hacia los cristianos, hacia los judíos en Jerusalén. Ellos no debían ser arrogantes ni jactanciosos, sino al contrario, ellos debían recordar que de los judíos que fue escrito, las promesas para ellos fueron aplicadas a la iglesia de Cristo, al verdadero Israel. Y estos fueron los gentiles habiendo sido injertados al olivo de Dios, que ellos ahora pueden gozar de las bendiciones espirituales, pueden deleitarse en las bendiciones espirituales. Ustedes gentiles que se deleitan en las bendiciones espirituales que vinieron desde Israel, que el evangelio fue expandido a partir desde Israel, desde las regiones de Israel, entonces ustedes los gentiles deben manifestar su solidaridad caritativa hacia los cristianos, hacia los judíos en Jerusalén. Esta era la deuda del que Pablo estaba hablando, pero la intención de Pablo no solamente era que los gentiles manifiesten una ofrenda voluntaria, caritativa a los judíos en Jerusalén, a sus hermanos más necesitados, sino también Pablo está buscando que entre los gentiles y judíos pueda crearse una cercanía más estrecha, que ellos puedan unirse más, que ellos puedan unirse en el amor de Cristo, que no haya más diferencias que hay entre los gentiles y los judíos, de esas diferencias que tienen entre los judíos y gentiles. Y Pablo busca aprovechar esta oportunidad de llevar esta ofrenda para que los cristianos gentiles y judíos puedan tener una cercanía más estrecha, la comunión en la iglesia, la comunión estrecha entre los gentiles y judíos. Así que Pablo no emprenderá su viaje a Roma y a España sin antes primero entregar esta ofrenda material a los cristianos en Jerusalén. Verso 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Nuevamente, el apóstol Pablo hace mención de su viaje a España. ¿Por qué? Para que Pablo pueda viajar a España, el apóstol Pablo necesitaba un gran apoyo logístico para este viaje que iba a emprender. Si recordamos nosotros, la iglesia de Antioquía fueron quienes enviaron al apóstol Pablo durante sus primeros viajes, pero la iglesia en Antioquía está muy distante, está muy lejos de España. Ustedes pueden ver nuevamente en el mapa, allí en la diapositiva, de la distancia que hay desde Antioquía, desde Jerusalén hasta a España. Así que, ¿cuán mejor contar con la iglesia que está en Roma para esta noble labor? De hecho, ese es el mensaje que les da a entender en el verso 24, cuando Pablo les dijo diciendo: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá. Es decir, ser enviado, encaminado, ser dirigido a España por ustedes, los cristianos que están en Roma. Vean que el siervo de Cristo, el apóstol Pablo, es alguien que planifica sus viajes y está contando con la iglesia de Roma para que sea como algo así como una base, como una sede principal para sus viajes misioneros a otras regiones más allá de las regiones del Mediterráneo. Ya llegó hasta Roma y ahora Pablo se propone ir a España, y para eso necesita un equipo cercano a España, y esto es
la iglesia que está en Roma. Aunque realmente no sabemos si después de todo, si Pablo llegó a España o no llegó, no lo sabemos. En el libro de Hechos nos deja que diciendo que el apóstol Pablo está en Roma libremente predicando el evangelio. Ahora Pablo menciona otra necesidad. No solamente menciona las necesidades materiales a los hermanos que están en Jerusalén, sino menciona otras necesidades espirituales, pero ahora a los creyentes que están en Roma. En el verso 29 dice: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Esta es una necesidad, y la pregunta es: ¿cuáles son las bendiciones del evangelio de Cristo que Pablo menciona aquí? En el capítulo 1, Pablo ya lo había mencionado. En los versos 11 y 12, Pablo les escribió diciendo: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vean, el siervo de Cristo anhelaba visitar a los cristianos en Roma para confirmarlos en la fe, en el conocimiento. Aunque ya la iglesia de Roma al parecer tenía un conocimiento esencial del evangelio de Cristo, es por eso que encontramos en el contenido de esta carta las profundidades del evangelio de Cristo. Pero Pablo deseaba confirmarlos en la fe, exponiendo las verdades del evangelio, pero también con el fin de que la iglesia mutuamente, junto con el apóstol Pablo, sean confortados, sean edificados, sean consolados. El siervo de Cristo, el apóstol Pablo, también necesitaba de otros creyentes para su ministerio. Necesitaba de la oración, necesitaba de las contribuciones, de sus oraciones de la iglesia para que él pueda realizar su ministerio. Estas son algunas razones del por qué Pablo aún se veía demorado para viajar hasta los cristianos en Roma. Vimos entonces primero la causa por el cual él podía viajar a Roma, pero ahora también explica la causa por el cual él se iba a demorar. Y esto indica la prioridad del apóstol Pablo, pensar en las necesidades materiales de los cristianos que están en Jerusalén. Pero ahora el apóstol Pablo va a mencionar algunas peticiones muy particulares para que su viaje se lleve a cabo con éxito. El apóstol Pablo va a pedirles a los cristianos en Roma, en los versos 30 al verso 33, encontramos algunas peticiones. Verso 9 dice así, verso 30: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Miren la conexión que hay también con el capítulo 1. Si hemos notado esta sección que estamos estudiando, hay algunos pasajes que se parecen al capítulo 1 en algunas partes. En el capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo está intercediendo por los cristianos en Roma. Les dice en el verso 9, capítulo 1, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ese era el corazón del siervo de Cristo, de orar sin cesar por sus hermanos que están en Roma. Pero ahora Pablo lo que hace es pedir a los cristianos en Roma que oren también por él. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, me ayudéis en las oraciones. Oren por mí a Dios en vuestras oraciones. Ahora va a mencionar 4 motivos por el cual la iglesia debía orar. 4 motivos en especial, 4 peticiones de oración. Primero,
les pide para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. De los rebeldes que están en Judea, de los incrédulos, de los judíos incrédulos que se resisten a Pablo, porque Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Y esto era una causa de oposición para los judíos incrédulos. Así que les pide diciendo, oren para que sea librado de los rebeldes que están en Jerusalén. Ellos podrían ser un estorbo para que yo no presente mis ofrendas, las ofrendas de las iglesias de Acaya y Macedonia a los cristianos en Jerusalén. Segundo, les pide para que la ofrenda de su servicio sea recibida, sea aceptada por los judíos en Jerusalén, los cristianos, los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque para algunos hermanos que están en Jerusalén, aún débiles en su conciencia, para que ellos no piensen que estas ofrendas que está siendo enviada por los gentiles está siendo contaminada. Probablemente ese sea el significado. Que los judíos en la iglesia que está en Jerusalén puedan aceptar las ofrendas que están enviando sus hermanos gentiles. Porque si alguien se opone a esta ofrenda, si algún judío se opone a estas ofrendas, entonces podría ser causa de división, podría ser una causa para que aún existan las diferencias entre judíos y gentiles. Y Pablo está buscando todo lo opuesto. Pablo está buscando la unidad en la iglesia, tanto como en Roma, así también en la iglesia que está en Jerusalén. Que la iglesia pueda aceptarse, recibirse, amarse con un amor no fingido en Cristo Jesús. Y esta es la oportunidad para Pablo para buscar este propósito, la unidad, la unidad entre los hermanos judíos y gentiles. Y por eso ruega, hermanos que están en Roma, intercedan por mí, intercedan para que los rebeldes no se opongan al ministerio que estoy realizando en Judea, y para que los gentiles acepten esta ofrenda y puedan también aceptarse entre los gentiles y judíos. Pero también hay un tercer motivo de oración. Les pide oración para que de ese modo, no habiendo más que hacer, llegue por la voluntad de Dios hasta Roma. Les ruega que oren para que terminando esta labor en Jerusalén, así pueda él viajar hasta Roma. Nuevamente, el apóstol Pablo, quien se aferraba a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, pero por un lado también su responsabilidad para planificar. Él confiaba plenamente en la voluntad soberana de Dios para llegar a Roma. Por eso dice en el verso 23, para que con gozo, llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, estaré allí con ustedes. Yo tengo los planes de ir hasta allá, pero si es en la voluntad de Dios, yo estaré allí con ustedes. Y finalmente, el apóstol Pablo finaliza con una última petición, pero esta vez dirigida a Dios. El deseo que hay en el corazón del siervo de Cristo es rogarle a Dios diciendo, y que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz, es decir, el Dios de nuestra reconciliación, el Dios que nos justificó por medio de la fe en Jesucristo, que hizo posible nuestra reconciliación, nuestra paz por el poder del Evangelio de Cristo. Que la paz de Dios sea que ocupe un lugar muy prioritario entre ustedes, los cristianos que están allí en Roma, que puedan aceptarse los unos a los otros, que la paz pueda abundar entre ustedes, hermanos gentiles y judíos que se encontraban allí. Podemos ver entonces la preocupación del apóstol Pablo en estos versículos, en estas peticiones de oración.
su preocupación por buscar la unidad dentro de la iglesia que está en Roma y la unidad entre los hermanos que están en Jerusalén por medio de las ofrendas. La pregunta es, ¿fueron respondidas las peticiones del apóstol Pablo? ¿Será que Dios respondió a las peticiones que el apóstol Pablo está haciendo aquí? Claro que sí. Podemos estar seguros de que algunas de estas peticiones realmente fueron respondidas. ¿Fue librado de los rebeldes que están en Judea? Esa era la primera petición. Claro que sí. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos de cuán grandes oposiciones tuvo allí por parte de los judíos, que se resistían al apóstol Pablo y muchas veces lo arrestaron, como 3 veces lo arrestaron. Fue encarcelado y fue librado, fue acusado falsamente. En algunas ocasiones fue librado de ser linchado y en algunas ocasiones fue librado de la muerte por un complot en contra de él para asesinarlo. Sin embargo, el Señor, con el poder de su Santo Espíritu, lo libró de todas esas persecuciones, de todas aquellas oposiciones, lo libró. La otra pregunta, ¿entonces el apóstol Pablo llegó hasta Roma? Claro que sí, lo vimos en Hechos, de que el apóstol Pablo llegó hasta Roma. No fue un camino fácil, fue un camino lleno de persecuciones. No fue un camino fácil, pero el apóstol Pablo llegó hasta Roma. Los judíos aceptaron la ofrenda de los gentiles que el apóstol Pablo les llevó. Nosotros podemos recordar en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está siendo juzgado ante el gobernador Félix, Pablo menciona que él había llegado hasta Jerusalén para entregarles donativos a los hermanos que están en Jerusalén. Y eso es una indicación de que el apóstol Pablo realmente entregó estas contribuciones, estas donaciones a los cristianos necesitados en Jerusalén. La última pregunta, ¿fue la paz de Dios para los cristianos en Roma? Recordemos que cuando Pablo llegó hasta Roma, atravesando por diversas circunstancias, diversas pruebas, cuando llegó, el apóstol Pablo no cesaba de predicarles el evangelio, bendiciendo a sus hermanos en Roma, predicándoles las profundidades del evangelio y predicando el evangelio de su gracia a la iglesia y fuera de la iglesia. El libro de los Hechos nos explica de que Pablo estuvo libre para predicar un tiempo a la iglesia y a otros. Así que, hermanos, podemos ver entonces las causas, las razones y las peticiones para su viaje. Para terminar, hay algunas aplicaciones que me gustaría hacer. Primero, hay algunos principios que nos enseña esta sección. La pregunta es, ¿entendemos el principio para ofrendar por las necesidades de nuestros hermanos? ¿Podemos nosotros entender el principio de la necesidad que debe existir en el corazón de ofrendar por otros, ofrendar por el avance del reino, ofrendar por las necesidades de nuestros hermanos? Vean en el pasaje, las iglesias de Macedonia y Acaya ofrendaron voluntariamente, les nació en el corazón voluntariamente ofrendar por los hermanos necesitados que se encuentran en Jerusalén. Y miren, las ofrendas son ofrendas voluntarias que los cristianos deben realizar, pero a la misma vez las ofrendas son una obligación, son una responsabilidad de cada cristiano. De cada cristiano es la responsabilidad de ofrendar. Y Pablo no lo explica en el capítulo, no explica a los romanos cómo ellos debían ofrendar, pero sí lo explica cuando le escribe la carta a los corintios. Y Pablo está en Corintios escribiéndoles a los romanos. Él les escribió diciendo a los corintios en el capítulo 16, diciendo,
en cuanto a la ofrenda. Presten atención a lo que voy a decir. Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, versos 1 al 3 del capítulo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que yo, dice Pablo, que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado entonces a quienes hubiere sido designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén, a los hermanos necesitados en Jerusalén, de los cuales Pablo está hablando en la carta a los romanos. Y también en su segunda carta a los Corintios, Pablo explica el corazón, con qué corazón ellos debían ofrendar. Les escribe diciendo, primero, en el verso 7 del capítulo 9 de segunda carta a los Corintios, primero les dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Segundo, no con tristeza. Tercero, ni por necesidad. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente en los cristianos, abundéis para toda buena obra. Así que las contribuciones económicas, las donaciones, es una responsabilidad voluntaria de cada cristiano, pero es una responsabilidad, una obligación, un deber que Pablo motiva a los cristianos a hacerlo con gozo, con amor, pensando en los demás y no en ellos, en ellos mismos. Este es un principio que encontramos en nuestro pasaje, pero también hay otro principio. Entendemos el principio de orar por nuestros pastores, por nuestros misioneros. Miren las peticiones que el apóstol Pablo hizo en los versos 30 al verso 33. Aunque en estos días, hermanos, nosotros sabemos que las misiones están paralizadas. Están paralizadas. Sin embargo, es la responsabilidad de todas las iglesias interceder, orar a Dios para que levanten más misioneros, orar a Dios para que prepare a estos hombres, siervos de Dios, para las misiones, y se preparen como debe ser, para que cuando llegue el momento oportuno, ellos también puedan ser enviados, y por esto debemos orar. Debemos orar por nuestros pastores, orar por el ministerio de nuestros pastores en la iglesia local. Aunque los pastores fueron llamados por Dios para pastorear las iglesias locales, ellos también necesitan de las oraciones de cada cristiano que se congrega. Los pastores necesitan las oraciones también de los cristianos, de los miembros de la iglesia que se reúnen. Pueden orar por su vida y su familia, mientras algunos de nosotros nos preocupamos por nuestras familias. Los pastores se preocupan por su familia, pero también se preocupan y velan por las familias de otros hermanos que están allí en la gracia, en la iglesia. Por tanto, los pastores también necesitan la oración por sus vidas, por su familia. Puedes también orar para que el Señor les conceda la sabiduría, para que el Señor les conceda la gracia suficiente, la sabiduría suficiente para continuar predicando con poder el Evangelio de Cristo, sabiduría para tratar las consejerías, sabiduría para que ellos busquen la unidad dentro de la iglesia, ya que en este tiempo los pastores locales no pueden tener un contacto personal con sus miembros de la iglesia local. Pueden buscar otras formas para poder acceder a ellos, pero no tienen un acceso personal con ellos.
No nos podemos congregar, no podemos vernos la cara, saludarnos, no podemos visitarnos. Y los pastores entonces también necesitan de nuestras oraciones para que Dios les dé sabiduría y ellos puedan dirigir su ministerio en este tiempo de pandemia con toda sabiduría, con el poder del Espíritu Santo. Y podemos mencionar, tú puedes pensar en otros ejemplos por las cuales tú puedes orar por tus pastores locales. Tú puedes pensar y buscar más ejemplos para orar por tus pastores locales. Por último, me gustaría terminar resaltando, hermanos, que nosotros los cristianos tenemos la bendición, la enorme bendición de disfrutar de nuestros hermanos y de nuestros pastores en la iglesia local. Tenemos la gran bendición de contar con las oraciones de otros hermanos que interceden por nuestros asuntos materiales, por nuestras necesidades materiales, interceden por nuestras necesidades espirituales, y tenemos la bendición de disfrutar de la dirección de nuestros pastores, pero no todos tienen esta bendición. No todos pueden disfrutar de esta comunión que la iglesia disfruta de aquellos que han sido justificados por el Evangelio de Cristo. No todos aquellos pueden disfrutar de la dirección de los pastores locales. Hay de aquellas personas que se resisten y se oponen a la comunión de los cristianos, y se resisten y se oponen al Evangelio de Cristo. Ellos no tendrán parte en esta comunión si tienen un corazón rebelde que se opone al Evangelio de Cristo, que se opone a la iglesia de Cristo. Aquellos que se oponen a la verdadera iglesia de Cristo también se resisten a Cristo mismo, a su Evangelio, se oponen a Cristo. A menos que acudan a Él, a menos que puedan acudir a Él en arrepentimiento, en fe, en confesión de pecados, solo así ellos podrán formar parte de la comunión entre los cristianos, de la intercesión de sus hermanos por las necesidades espirituales y materiales, por la unidad de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Solo así, acudiendo a Cristo, solo así ellos podrán ser parte de la comunión entre los santos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por esta oportunidad en este día santo, que nos permites reunirnos por este medio para explicar tu palabra, predicar tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta clase bíblica sea para nosotros de exhortación a meditar en aquellos principios que pudimos aprender acerca de nuestras contribuciones económicas hacia los hermanos más necesitados. Pero también, Señor, ayúdanos a tener un corazón para orar e interceder por nuestros pastores, por nuestros líderes en la iglesia local, a interceder por nuestros hermanos en sus necesidades económicas y espirituales. Gracias te damos, Señor, por esta clase, y te damos la gloria a ti, porque de ti proceden todas las bendiciones espirituales. Por ti nosotros podemos sentarnos y escuchar tu palabra y participar de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta gracia tan grande. En Cristo Jesús oramos. Amén.